en vivo y les vamos a compartir la grabación. Bueno, bueno, yo soy Drusila Torres Zúñiga, yo creo que ya me conocen, a Zenet creo que ya, pero Fabi, ¿tú también ya me conoces o no? En el otro curso que estábamos con el ALET, sí, ya había visto, solo que grabados pues todos los. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, pues fíjate que me presento contigo, yo soy profesora de literatura, escritora, y ya tiene varios años que doy cursos, clubs de libro, retos de lectura, pero ahora quise organizar este club en particular para leer solamente obras de escritoras mexicanas y una obra cada mes de aquí a noviembre y en diciembre solamente como de hacer el cierre general. Y bueno, en realidad quiero enfocarme en estas obras para que podamos también ir a un nivel de lectura más profundo, porque en las lecturas que hemos tocado siento que vamos por el nivel, apenas un nivel literal, un nivel de entender de qué se trata, un nivel de la historia, pero me gustaría abundar con ustedes, abundar y ahondar en otros niveles de lectura. Entonces, por eso ahora las convoqué a este club de lectura de señoras para señoras. Y bueno, vamos a empezar a descubrir algunas obras literarias escritas por mujeres mexicanas, y lo mejor que son mujeres, pues que, o sea, son autoras vivas que se llaman ahora, ¿no? O sea, autoras pues vivas, que están vivas, de que las podemos encontrar en la calle un día de estos, y eso es genial porque nos van a transmitir un poco de lo que significa ser mujer, ser mujer mexicana en la época actual, ser mujer adulta además, porque también elegí autoras que ya son mamás o a lo mejor no son mamás, pero ya son mujeres maduras, mujeres adultas, que son como nosotras, ¿no? Que se dedican pues a trabajar, a tener su familia, a tener su casa. Y entonces, ¿cómo combinan todas esas actividades con la escritura y con los temas que nos quieren transmitir? Entonces, de eso se trata este club, y les agradezco a ustedes que están aquí presentes y también a las que nos van a escuchar después con el video. Y bueno, vamos a comenzar. No sé si hasta este momento tienen alguna inquietud, alguna duda, a Zenet o Fabi. No, de mi parte no tengo dudas hasta el momento. Todo muy bien. Perfecto. Bueno, entonces les preparé una presentación donde vamos a ahondar el día de hoy en la primera obra literaria que vamos a revisar. Y bueno, pues les voy a estar haciendo también preguntas, entonces, pues ahí para que vayan pensando en las cosas que se van a estar aquí poniendo, ¿no? Que las puedan interpelar, o sea, que no solamente sea un libro con el que nosotros que solamente lo vamos a consumir, ¿no? O sea, como si solamente nos lo fuéramos a comer o como una película que solamente vemos, sino que también podamos interactuar con esa obra. Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, quiero darles las gracias por formar parte de este club, porque como les digo, además de que vamos a leer obras de escritoras mexicanas, vamos a profundizar realmente en la lectura, vamos a llegar a otros niveles. Repito las obras que vamos a leer. Este primer mes vamos a leer La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo. Posteriormente vamos a leer Casas vacías, que es una novela breve de Brenda Navarro. Luego, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que quizá ese sea el que más nos cueste trabajo leer. Tiene un lenguaje un poco más complejo. Y El invencible verano de Liliana, que es una obra
sencilla de entender, pero compleja en el tema porque habla de un feminicidio, que es el feminicidio de Liliana, que Liliana no es ningún personaje ficticio, sino que es la hermana de la escritora. Ese libro lo escribió Cristina Rivera Garza y escribe ella sobre el feminicidio de su hermana. Entonces, imagínense nada más con esa premisa que es un tema fuerte, pero vamos a ver cómo ella lo aborda, desde dónde ella lo trata. Eso ya va a ser posteriormente, ya hasta noviembre. ¿Y por qué se eligieron estas novelas? Porque nos hablan sobre la identidad. Les decía, ¿qué significa ser mujer actualmente? A eso me refiero cuando hablo de identidad. La maternidad, en Casas Vacías vamos a ver ese tema. La violencia, como en el de Liliana, o también otros tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia psicológica, verbal, la física y la extrema, que vamos a ver en la obra de Fernanda y luego en la obra de Cristina Rivera Garza. Y la justicia, que bueno, es el tema de Cristina Rivera Garza. Y les digo que mi interés es profundizar estas lecturas, llevarlas a un nivel crítico, sociológico, psicológico, simbólico. ¿Cómo se va a lograr eso? Lo vamos a ir explorando en cada sesión y en cada una de las preguntas que les quiero plantear para que ustedes puedan reflexionar e interpelar, les digo, cuestionar al libro, ¿no? No nada más leerlo, sino también platicar con él, conversar. Bueno, entonces, sin más, pues vamos al primer libro, que es el de Almadelia. Voy a apagar tantito el micro de Fabi porque se oye como el eco, Fabi. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí, está bien. Y ya cuando quieras participar, ya lo volvemos a aprender. Bueno, el Almadelia Murillo, que es la autora del primer libro que vamos a leer, que se titula La cabeza de mi padre, es una autora que pues es del Estado de México, ¿no? De Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, por lo menos nació allí, en 1979, y ha publicado varios libros de cuentos, sobre todo creo que es su género más común, cuentos de maldad, El niño que fuimos, creo que también es una serie de cuentos, Las noches habitadas, Damas de casa, y fíjense cómo ya tiene una trayectoria más o menos de 2010 publicando. Y ella, bueno, yo la primera vez que la vi, por ejemplo, la vi en un programa del Canal 11 que salía en la noche, no sé si todavía salga, uno donde el autor principal, el conductor principal era Ricardo Rafael y ella era la conductora y ella daba como la parte literaria y bueno, ahí me enteré que ella, pues yo la vi como conductora y me enteré que era escritora, etcétera, y se me hizo una mujer bastante interesante, inteligente, acertada en sus comentarios, y de ahí como que yo la he ido como siguiendo más o menos su trayectoria, pues ella, les digo, pues salía en la tele, también ha tenido podcast, sale en varios programas, a veces la invitan como a dar entrevistas o conferencias, como que ella se ha movido más en los medios de comunicación de la tele y el radio, pero también es escritora y estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí dice, es una Godínez rehabilitada luego de 20 años de trabajar en el inenarrable infierno de los corporativos. Bueno, ahí no me sé su vida, no me sé tan a detalle su vida, ¿no? Me imagino que se refiere a que trabajó de oficinista bastante tiempo y que ya después se dedicó solamente a la escritura. Que eso pasa mucho con las escritoras, cuando quieren dedicarse al arte de escribir, no es tan sencillo, ¿no? No es como que, quiero ser escritora y ya mañana ya soy escritora y me gano la vida así, sino que es un recorrido que a veces lleva muchos años en los que estás trabajando de cualquier otra cosa y escribiendo donde se puede, y ya si tienes la suerte, que me imagino que ella la encontró,
pues de dedicarte solamente a la escritura y de vivir de tus libros, pero eso es como también es como una aguja en un pajar. A ella le tocó, espero que le esté yendo bien en ese aspecto, me imagino que sí, porque elegimos este libro de la cabeza de mi padre, porque según lo que estuve investigando, es uno de los libros más vendidos últimamente de escritoras mexicanas. Este libro lo publicó en el 2022, entonces no tiene mucho, tiene 2 años, pero desde hace 2 años se mantiene como en los libros más vendidos de las librerías. Entonces, eso principalmente fue lo que llamó mi atención para poder traer con ustedes el libro. Y el segundo tema es el pues del tema que habla, ¿no? Que es el padre. Entonces, vamos a explorar esas dos vertientes en este libro. En primer lugar, pues que es un libro dedicado al tema del padre, y en segundo lugar, que es un libro como muy accesible, porque pues si lo ha leído tanta gente, es en parte porque es un libro no sencillo, pero sí accesible, o sea que no tiene un lenguaje tan complejo. Voy a la que sigue. Bueno, y por cierto, nada más para recordar, les voy a ir como pasando materiales donde ella da entrevistas y así, pero ustedes también pueden encontrar material de Almadelia. Si buscan, va a salir mucho de ella porque les digo como que se ha dedicado mucho a la tele y al radio. Y esto también es importante porque luego nos preguntamos, ¿existen las escritoras mexicanas o solamente son las que ya están muertas o solamente es Elenita Poniatowska? Y pues no, resulta que hay un montón de escritoras, pero que a veces no las conocemos. Entonces, por eso también es importante que podamos leer también a más escritoras que están vivas, que están escribiendo ahorita, ¿no? Que están hablando de los temas que ahorita nos importan. Bueno, vamos a lo que sigue. Y bueno, pues ya empezaríamos a hablar de la novela de La cabeza de mi padre. Antes de empezar con ella, obviamente no es obligatorio ni nada que ustedes hayan leído nada de la novela, pero me gustaría saber si tuvieron oportunidad de revisarla, de leer algunos capítulos, de leer la contraportada, no sé, o si algo les ha llamado la atención, aunque sea el título. No sé si han tenido algún acercamiento, Fabi o Asenet. Fabi. No, la verdad es que no había como tenido la oportunidad de leerlo, la verdad, ni verlo, ni siquiera, solo como que seguí el título, los títulos, lo que íbamos a ver, y no vi, la verdad, realmente otra cosa. Estuve esperando hasta el día de hoy para poder ver de qué se trata. No se escucha, profesora. Perdón. Que no hay ningún problema con esto de que no hayas podido leer, porque te digo, no era como obligatorio. Entonces, eso nos da para que podamos empezar con el título. Ajá. La cabeza de mi padre. Y la portada, también vamos a ver qué tan acertada va a ser la portada después con lo que va a contener el libro. Entonces, me gustaría saber qué idea les da, porque es un título bastante sugerente y significativo. Me gustaría saber qué idea les da, qué imagen les viene o de qué creen que se trate el libro cuando empieza con ese título, La cabeza de mi padre. A ver, Fabi, ¿a ti qué te viene a la mente? Si te dicen, mi libro se llama La cabeza de mi padre, a ver, ¿tú qué te imaginas? Siento como que tiene mucho que ver con la personalidad o las vivencias. Primero, la personalidad del padre, y como las vivencias pues ahora sí que de la figura paterna, ¿no? Que le da a lo mejor a la escritora, algo así, no sé, me da como para eso. Ajá, sí.
podríamos asociar la palabra cabeza con la personalidad, ¿no? Sí. Y, a ver, a Zenet, no sé si tengas algún comentario o hipótesis de lectura. Pues no sé si es una hipótesis como tal. Yo leí la sinopsis rápidamente y entiendo que habla sobre pues la ausencia de, ¿no? Entonces, cuando yo veo la portada, yo siento que es justo, incluso dónde está colocado el título, me hace pensar que ella va a ser como una búsqueda de por qué no estuvo, de cuáles fueron sus razones, pero además, como no vemos la cabeza, tampoco vemos el rostro, ¿no? O sea, no, ¿quién es esta persona? ¿Qué lo llevó a? Yo siento que de eso va a tratar ¿no? el libro, la novela. Sí. Pues es un poco de los dos y mucho más, ¿no? O sea, un poco de los dos comentarios que dieron y mucho más, porque en efecto trata de la búsqueda del padre. Ajá. Ella, bueno, según lo que cuenta, desde muy pequeños, el padre abandonó a la madre y a los 4 hijos. Creo que son 4. Después ya corroboro bien esos datos porque leí los capítulos, pero no tomé apunte de cuántos hijos eran. Pero son varios, son 4 hijos y desde pequeños los abandonó a los 4 a la mamá. Ajá. Entonces resulta que Alma Delia no conoció a su papá, porque me imagino que fue tan pequeña que la abandonó, que no se acuerda de cómo es su papá. Entonces, pues ella creció, imagínense, ya tiene más de 40 años, y creció toda la vida con esa imagen ausente de su padre. Y ella sabía que estaba vivo por ahí, pero no sabía dónde, etcétera. E incluso ella llega a decirle a la gente que su padre está muerto, debido a que pues nunca lo ha visto, no sabe dónde está, etcétera, no tiene trato con él. Pero llega a su edad de 40 años y decide pues que como su papá sí está vivo y le han dicho dónde vive, pues que lo va a ir a buscar, ¿no? Lo va a ir a conocer, digamos. Y entonces el libro trata de esta búsqueda que ella hace para llegar a su padre. Ajá. Pero en el camino, o sea, y esto no es como que les esté diciendo el final ni nada, porque en los primeros capítulos pasa que pues ella al principio piensa que va a ir sola, pero después les dice a sus hermanos y sus hermanos se apuntan, ¿no? Dicen, va, órale, vamos. Y ya ella piensa que va a ir con los hermanos, pero después resulta que la mamá también se apunta, ¿no? Dice la mamá, yo también voy. Entonces imagínense que va toda la familia en una camioneta rumbo a Michoacán, porque el padre vive en un pueblo de Michoacán, y van en búsqueda de este señor, ¿no? Entonces, de eso se trata este libro, de cómo ella va a ir en búsqueda de su padre, todo lo que pasa o sea, antes de que lo vaya a buscar, durante, y bueno, me imagino que también lo que pasa cuando lo encuentra y después, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos pues el inicio, porque pues no es toda la historia de lo que trata este libro. Y ahora les voy a presentar la siguiente página para que yo pueda comentarles algunas cosas. Pero, a ver, quiero leer. Voy a leerles las primeras páginas para que vean cómo empieza. Primero le ponen la dedicatoria para mis hermanas y hermanos por tanto amor y alegría compartidos, y a quienes como yo buscan a su padre. Entonces, fíjense que ya desde ahí, desde el inicio, pues nos recuerda que es con sus hermanos. Bueno, eso no lo sabemos todavía si lo estamos empezando a leer, pero ya después entendemos que se lo dedica también a sus hermanos porque con ellos emprendió este viaje, ¿no? Y luego
pone un epígrafe de William Shakespeare, del Rey Lear, que ella va a mencionar esta obra del Rey Lear varias veces, y yo creo que vamos a tener que investigar un poquito sobre esa obra de Shakespeare para entender un poquito también el libro. Pero bueno, el fragmento que pone del Rey Lear dice así: tu franqueza sea entonces tu dote, pues por el sagrado resplandor del sol, por los misterios de Hécate y la noche, por todos los influjos de los astros, conforme a los cuales somos y dejamos de existir, abdico de todo cuidado paternal. Y aquí está una clave, ¿no? Esa frase final que dice, abdico de todo cuidado paternal, que traducido a palabras más sencillas sería como renuncio al cuidado del padre, renuncio a que mi padre me cuide, ¿no? Entonces, esa frase yo creo que es muy importante y ahorita como que todavía no la podemos descifrar, pero cuando lo estemos leyendo, cuando ustedes ya lo estén leyendo con más cuidado, no lo dejen como pasar. Léanlo, si no le entienden está bien, pero no se olviden de esta frase, después quizá podamos regresar a ella. Y luego el primer capítulo se titula Sin mapa. ¿Por qué? Porque, bueno, les digo, si ella va a emprender un viaje hacia su padre, pues, y para llegar a Michoacán, pues necesita como un mapa, una dirección o algo, ¿no? Entonces, este primer capítulo dice Sin mapa. Y dice así, voy a leer unos párrafos. Esta vez tengo más miedo que otras. No será la primera que me enfrente a la página en blanco y sus abismos, sus atentados contra la autoestima, su ridícula neurosis y sus pozos de sequía. Pero tengo que empezar admitiendo que estoy aterrada. Tengo miedo porque no llevo mapa, ni guía, ni estrategia narrativa. Me subo a esta historia como aquella mañana de diciembre de 2016, me subí a una camioneta roja para buscar a mi padre, sin otra cosa que una foto vieja de su hermano. Disculpe, ¿ha visto usted a este hombre? Escribo para contar una historia, para contar el relato de la historia, o eso me digo. Pero también es verdad, una verdad más profunda, que escribo para soltar el peso de 40 años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre, su ausencia, su presencia, su nombre, su abandono, su pañuelo rojo como la camioneta aquella con la que atravesamos las carreteras de Michoacán, buscándolo después de 30 años de no verlo. Escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Escribo para encontrar a mi padre. Y ya está ahí. Entonces, fíjense cómo ya en las primeras líneas, en los primeros párrafos, ya nos dijo de qué va a tratar su libro. Y me gusta esta frase que tiene acá, fíjense cómo dice. Tengo miedo porque no llevo mapa, ni guía, ni estrategia narrativa. Y ahí nos va a decir unas cosas, esto es una clave interesante porque no llevo mapa, pero no se está refiriendo tanto al viaje, sino más bien al momento en que está escribiendo el libro. Ajá. No llevo mapa, o sea, no sé cómo voy a ir por este libro, ni guía. Al parecer no lo hizo con una esquela, donde ella, un esquema, perdón, donde ella tuviera de lo que iba a tratar su libro, como que no llevaba esa guía. Ni estrategia narrativa, no sabía cómo lo iba a contar. No sabemos si es verdad o mentira esto que nos está diciendo, pero bueno, por lo menos ella como autora nos está diciendo que, o como narradora, nos está diciendo que lo está haciendo, digamos, entre improvisadamente y entre experimentalmente, ¿no? Y eso va a lo que viene, a lo que está ahorita en la pantalla, que a pesar de que yo les propuse que este libro y los que vienen son novelas,
la verdad es que nosotras nos vamos a dar cuenta que actualmente las autoras experimentan mucho con el género. Ajá. La novela comúnmente se conoce como una obra de ficción, o sea, una invención de la autora, en este caso, porque son mujeres, voy a decir autora, donde se cuenta una historia, ¿ja? En una novela se cuenta una historia, pero es una historia de ficción. Y, o sea, lo que importa en una novela es la historia, ¿no? O sea, que fulanito conoce a perenganita y a ver si se casan o no, y lo que pasa en el camino, ¿no? Es como una cosa muy sencilla. O que el Don Quijote está loco y se dedica a viajar por su país, tratando de salvar a Dulcinea. Aventuras, ¿no? Pero todo ficción. Bueno, pero nosotros vamos a ver en estas obras que vamos a leer, por lo menos en esta de en la cabeza de mi padre y en la del Invencible Verano de Liliana, que va a ser la última, que no siempre es ficción, ¿no? Las autoras van a integrar el relato autobiográfico o la literatura del yo, que es una de las frases que está por ahí en la pantalla. O sea, van a hablar de ellas mismas, de su experiencia personal. Van a escribir en primera persona. Esto está en primera persona. Dice ella, escribo, ajá, escribo, de hecho repite mucho ese verbo, tengo miedo, ajá, escribo, etcétera. Voy a buscar a mi padre, etcétera. Escribe en primera persona. Y al parecer, ¿verdad? Es un relato autobiográfico, donde la autora nos va a contar una parte de su vida, en este caso, cuando fue a buscar a su padre. Sin embargo, ustedes van a empezar a leer ahí en la crítica literaria o cuando estén promocionando un libro, muchas veces van a hablar de algo que se llama autoficción. De hecho, este libro lo clasifican en la autoficción. ¿Qué es la autoficción? Es cuando el autor o la autora, en este caso la escritora, habla de sí misma como personaje literario y puede ser que algunos hechos los exagere o los cambie o los transforme con motivos estéticos, es decir, para que la novela o el relato realce más, ¿no? O sea, no tiene por qué estar 100% pegado a la realidad lo que nos va a contar. Y la verdad es que desde mi punto de vista de lectora pues de lectora que ya he leído los relatos que se le llaman autobiográficos, pero que también he leído los que se llaman autoficción, ¿ja? Yo opino, yo creo, considero que podríamos igualar el género autobiográfico y la autoficción, porque de todas formas siempre cuando nosotros como seres humanos recordamos o pensamos en nuestro pasado, pónganse ustedes a pensar, nunca lo hacen recordando exactamente lo que sucedió, ¿verdad? No recuerdan exactamente lo que pasó. Se les olvidan cosas o las cambian, ¿no? Las cambian de lugar, las cambian o sea, por ejemplo, fui al mercado y compré 5 jitomates y 2 kilos de tortillas. Y luego dicen, no, no es cierto, primero compré las tortillas y luego compré el jitomate. Pero ¿sabes qué? Se oye mejor que diga, compré 5 jitomates y 2 kilos de tortilla. Si me doy a entender, nosotras mismas transformamos nuestro pasado para darle un sentido. A lo mejor es para darle más sentido, o sea, que tenga más lógica, a veces para toques estéticos, para que se oiga mejor, para que se escuche mejor, para que me entiendan mejor. Entonces, nosotros siempre estamos transformando nuestro pasado cuando lo estamos recordando o cuando lo estamos contando. Entonces, nosotras, sin que seamos escritoras, ya estamos haciendo autoficción, ya estamos inventando nuestro pasado, lo estamos transformando a través del recuerdo. Ahora, si pudiéramos nosotras tener la oportunidad de escribir nuestro pasado, ahí ustedes más se van a dar cuenta de que lo van a transformar todavía más. Ajá. De hecho, yo las invito
a que en estos días o en este mes escriban algo propio, a lo mejor inspirado en el libro o a lo mejor en otra cosa que se les ocurra. No me lo tienen que enseñar ni se lo tienen que enseñar a nadie, pero escríbanlo para que hagan este ejercicio. Escriban sobre un evento de su pasado o sobre un día de su vida, como ustedes quieran. Escríbanlo como les salga. Y se van a dar cuenta que ya sea que para que terminen la historia más rápido o para que quede bien, ¿no? Para que no queden los hilos sueltos o porque se les olvidan cosas, ustedes van a empezar a transformar ese pasado, eso que están contando. No lo van a contar tal cual fue, lo van a contar tal como necesita ser contado para el propósito que ustedes desean. Entonces, repito, lo autobiográfico, que pretende ser apegado a la realidad, en realidad siempre está siendo autoficción, porque estamos transformándolo cuando lo pasamos a lo escrito. Ajá. Bueno, después de esta digresión, esto es importante porque a veces nos clavamos mucho en saber si lo que la autora nos está contando es real o no, o si está inventado. No importa, realmente no importa. Dentro del contexto literario, le vamos a dar un voto de confianza a la escritora, de que lo que nos está contando así es. ¿Ja? Así debe de funcionar narrativamente. Bueno. Ahora, este libro está muy sencillo de entender porque tiene una narración directa, o sea, no usa muchas metáforas, no tiene un lenguaje complejo, es algo muy accesible, como ya lo dije desde un inicio. Y tiene muchas referencias pop que no son referencias a las canciones pop, sino más bien referencias populares, a programas de televisión, a canciones que todos conocemos, a cultura general, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso es un libro bastante accesible y que es muy fácil de leer, ¿no? Vamos a seguir con lo que sigue. Bueno, y en todo este mes que vamos a estar platicando sobre este libro, ustedes se van a dar cuenta perdón, que parece como una novela, porque me va a contar una historia, la historia de cuando ella fue a buscar a su padre. Pero no es tan novela porque no es tan ficticia, es algo es algo apegado a su vida. Entonces será un relato. ¿Ja? Además, en realidad no hay tanta profundidad en la psicología de los personajes, entonces más bien es solo un relato o una crónica, o sea, donde ella me contó una serie de hechos que pasaron en el tiempo. Pero también mete mucho su propia reflexión, su reflexión personal de lo que es la paternidad, la familia, de lo que es ser una mujer adulta, una mujer mexicana, una mujer de cierto contexto sociocultural. Entonces parece que es un ensayo, pero en realidad, más bien, como les decía, la autora está navegando entre todos estos géneros para crear un nuevo género o para crear su propio estilo narrativo, ¿ja? Que ella misma nos dice, no sé con qué estilo narrativo lo voy a hacer. Entonces, por eso a veces esto parece una novela, a veces parece un relato, a veces una crónica o a veces un ensayo. Lo vamos a dejar en interrogante y lo vamos a ir contestando a lo largo de este mes que vamos a ir profundizando en esta lectura. Ahora, para ir como quedando de acuerdo, les propongo lo siguiente, que este libro que consta de 30 capítulos, leamos más o menos 8 capítulos por semana y vamos a ir comentando en el chat de WhatsApp esto, ¿no? Que más o menos 8 capítulos por semana para que no nos adelantemos tanto y para que todos vayamos más o menos en la misma sintonía. Entonces, por ejemplo,
ahorita el capítulo 1 se titula Sin mapa, entonces iríamos desde el capítulo que se titula Sin mapa hasta el capítulo que se titula La intuición del instante. Ajá. Y luego ya vienen los demás capítulos que les voy a ir comentando las siguientes semanas. Ahora, 30 capítulos suena como mucho, ¿no? Pero están muy cortitos y les digo que es una lectura muy fluida, entonces no creo que les cueste ningún trabajo avanzar en esto. Ahora, para estos primeros capítulos, hay unas claves que nosotros tenemos que tener para poder entender por dónde va a ir la autora. Ajá. La autora va a tomar una línea, como ya les digo, mezcla la crónica con el ensayo, con la novela, entonces va a ir navegando y a veces nos está contando parte de su vida, pero de repente nos mete unas referencias que nosotros tenemos que tener a la mano para que podamos saber por qué nos está hablando de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capítulo 4 se titula Dios Padre, ajá. Entonces vamos a tener en nuestra mente estos conceptos, Dios, Padre y patriarcal. ¿Ah? Entonces, a ver, una pregunta para ustedes. ¿En qué relación tiene Dios con el Padre? Lo patriarcal vamos a dejarlo para un poquito después. Pero ¿qué relación tiene Dios con la figura del Padre? No del sacerdote, o a lo mejor sí, pero con la palabra Padre. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza cuando ustedes piensan en Dios y en Padre? Fabi o Asenet, quien guste. Pues yo creo que es como, es parte como sagrada, que habla de Dios, y pues Padre como nos lo muestran o como nos han venido inculcando muchas veces, que pues Dios es el creador, es el Padre, es el todopoderoso, respetando, claro, que cualquier creencia, ¿no? que tengamos, pero mucho viene de ahí, ¿no? O sea, el Dios es el Padre creador del universo y de todo lo que hay. Entonces yo creo que pues mucha es la relación que hay de Dios a decir Padre. Perfecto, sí. Asenet. Sí, coincido con lo que dice Fabi y pues sí, como el centro muchas veces de la casa o de la iglesia o de ese entorno, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que un poquito como alejado de nosotros, ¿no? Porque es al final la figura de autoridad es quien pone las reglas o las leyes. Entonces, a veces siento que existe también como este sentimiento de estar un poquito lejano, puede ser, ¿no? No sé. Muy bien, muy buena observación de las dos, que la primera de Fabi, que Dios y el Padre se asemejan o confluyen en que es lo sagrado, ¿no? Es algo sagrado e importante. Es una figura central, ¿no? Y eso, pues la verdad es que sí se nos ha inculcado, también como Fabi misma dijo, es que nos han inculcado que Dios es sagrado. Y también nos han inculcado que nuestro Padre, el que nos engendró, el que creó, como dice Fabi, Dios es el que creó y nuestro Padre nos creó, ¿no? En el sentido de que puso su espermatozoide para que nosotras saliéramos, ¿no? Si no hay espermatozoide de un padre, no hay hija, ajá. Entonces, sí, en efecto, es algo sagrado. Y luego, también la aportación de Asenet, que es, sí, es sagrado, pero en tanto sagrado y en tanto Dios es alejado. Y esa es otra faceta que se va a ver acá, que como el padre, eh, eh, para algunas familias resulta ser un ser distante, ¿no? Hasta le dicen el padre ausente, y a veces es el padre ausente porque no está, nunca estuvo en la casa por muchas situaciones, por el trabajo, porque abandonó a la familia
o puede estar ausente emocionalmente, ¿no? Sí está ahí el padre, pero está totalmente desvinculado de los lazos de familia, no hay cuidado del padre a los hijos, no hay relación emocional con los hijos o con la familia, etcétera. Entonces, también implica que está alejado, está como aparte, ¿ja? Como Dios, pues Dios, esa es una de las concepciones de lo judio-cristiano, ¿no? Que es nuestra herencia principal. Nosotros no podemos, como estar sentados con Dios, ¿no? Lo tenemos que rezar para que nos escuche, o lo tenemos que ver de lejitos en el altar, etcétera, ¿no? O tenemos que hacer cosas para ganarnos su gracia y su presencia. Entonces, más o menos esas mismas cosas que le atribuimos a Dios, pensemos que también las manejamos con la figura del papá. Bueno, eso es algo de pensarse para ir involucrándose en esta lectura. Lo segundo es el tema de Pedro Páramo. Si ustedes han leído Pedro Páramo de Juan Rulfo, acuérdense que esa novela empieza, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y ahí el protagonista, que es Juan Preciado, pues resulta que también está buscando a su padre, ¿no? Va a un pueblo en este caso a Comala, y ¿a qué va a Comala? Porque pues quiere buscar a su padre que nunca conoció, y su mamá le dice, ¿no? Ve a cobrarle lo que nos debe, ¿no? O sea, no que le debiera dinero, sino como que los despreció siempre, ¿no? A Pedro Páramo a Juan Preciado y a su mamá. Entonces, le dice, ve a cobrarle lo que nos debe, ese desprecio en el que nos tenía. Y él va a Comala y va de casa en casa preguntando dónde está, dónde vive, o si conocen a Pedro Páramo. Entonces, esta búsqueda del padre es como un tema fundamental para la cultura de México. ¿Ah? Pedro Páramo fue escrito en los años 50 del siglo pasado, pero no quiere decir que ahí surgió como esa inquietud de los mexicanos. Viene desde mucho antes esta búsqueda del papá, de la imagen de Dios o de la imagen paternal. Ajá. También lo podemos ir explorando y lo podemos ir profundizando en las próximas, en el chat y en las próximas sesiones que lleguemos a tener. Ustedes mismas piensen en esas imágenes y vean si les hacen sentido o no. Luego, otro tema fundamental que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es el tema del parricidio. ¿Qué es el parricidio? El parricidio es cuando se mata al padre. ¿Ah? Y el parricidio es un tema de la literatura recurrente. El primer lugar donde lo podemos encontrar, o así como uno de los más lejanos, por decir, el primero por decir lejano, es cuando en Edipo Rey, la historia de Edipo, así en pocas palabras, se trata de que Edipo, pues lo separan de su casa porque el oráculo, él era hijo de unos reyes, ¿no? De Píramo, y Yocasta. Y los reyes antes recurrían a los oráculos para que les dijeran el futuro, cómo les iba a ir cuando nacía el niño. Entonces, cuando nace el niño, le dicen, este niño que acaba de nacer va a quitarte el reino y va a acostarse con tu esposa. Y entonces el rey se espanta y dice, ¿cómo que este niño va a hacer eso? Entonces lo manda a matar, ¿no? Dice, no, pues si va a hacer tanta maldad este niño, pues hay que matarlo. Pero cuando ya se lo encarga alguien para que lo vaya a matar, pero pues como ya saben, no lo mata, ¿no? Y la persona que lo va a matar se compadece de él y no lo mata, simplemente lo deja por ahí aventado o se lo da a unos campesinos. Los campesinos lo crían, Edipo crece
Y Edipo, pues también en un momento consulta el oráculo y le dice lo mismo, ¿no? Le dice, es que sabes que tú vas a matar a tu padre y te vas a acostar con tu mamá. Pero Edipo piensa que se refiere a sus papás del campo. Ajá. Y entonces dice, pues no, no puedo hacer eso, porque ¿cómo voy a matar a mi padre y acostarme con mi mamá? Me voy a ir de mi pueblo porque no, pues eso está mal, ¿no? Entonces él va como así caminando, va en un carro más bien, en un carruaje con unos caballos, y cuando va en el carruaje tiene un altercado con otro coche, chocan, y y ya saben, ¿no? Se bajan a pelear, y entonces Edipo, mata al conductor del otro coche. ¿Y quién era el conductor del otro coche? Era el rey Píramo, es que no sé si es Píramo o Príamo, después les confirmo el nombre. Y pues ya resulta que sí mató a su verdadero padre, ¿no? Entonces, él sigue su rumbo y llega a un reino y y en ese reino la reina está pues triste porque lleva tiempo sin saber de su esposo, al parecer lo mataron, que además era el rey, pero llega este chico, lo conoce, se enamora de él, se casa con él y tiene varios hijos, y después de un tiempo se da cuenta que ese chico con el que se casó en realidad es su hijo. Entonces, bueno, ya después de ese chisme, se cumplió la profecía que Edipo mató a su padre. Entonces es un parricidio, cuando el hijo mata al padre. Ajá. Y eso puede ser como una desgracia, como en la historia de Edipo, o puede ser una liberación, como en ciertas escuelas psicológicas, para crecer a la vida adulta, ajá, los psicólogos le dicen a los consultantes, a las personas, es que tú tienes que matar a tus padres, pero no quiere decir que vayan a asesinarlos, sino que los tienen que matarlos simbólicamente, o sea, ya no seguir las reglas de los padres, sino seguir sus propias reglas, y eso es lo que es madurar. Entonces, a veces el parricidio, que parece como algo muy negativo, como matar al padre, a veces resulta en una acción positiva porque implica el crecimiento, ajá, implica la maduración, implica cambiar, evolucionar. Entonces, eso es otra cosa muy importante que hay que tener en mente cuando nos estamos acercando a este libro. Y luego todo el tema de la familia, que, bueno, ya saben todas las implicaciones que es la familia. La familia puede ser un lugar de apoyo o puede ser un lugar de destrucción, depende cómo lo vivamos, ¿no? Nuestra experiencia. Y bueno, yo creo que aquí ya dije muchas ideas, pero ¿qué creen que me faltan otras? Ajá. Entonces les quiero dar otras ideas y ya para cerrar. Entonces, aquí le puse preguntas para casita, pero esta, por ejemplo, ya la estuvimos contestando. ¿Por qué la cabeza de mi padre? Esa ya la contestamos. Pero pueden ustedes seguir pensando en esa pregunta y ver qué más les surge en estos días. Esta me gustaría que sí la pudiéramos hacer en la semana, en el transcurso de la semana. ¿Qué significa, qué significa para nosotras el padre? La palabra, el símbolo, la figura, ajá. Más allá de nuestro padre, o sea, o de nuestro papá, si vive, si está muerto, su personalidad, eso no importa tanto, sino el padre, o sea, cuando yo pienso en la figura del padre, independientemente de mi propio padre, ¿qué significa? Ajá. Pues, escriban una lista así de palabras que les vengan: autoridad, regañón, violento, etcétera, ¿no? O puede ser amoroso, generoso, cuidador. Esas palabras que les vengan, yo les sugiero que las escriban así, sin pensarlas, de corrido, unas 10 o 15 palabras, y luego elijan una o dos, por ejemplo, violento, pues la violencia de mi padre, bla, bla, bla. Escriban un párrafo más o menos así que puedan desarrollar, o una palabra positiva, ¿no? Cuidador.
pues mi padre siempre desde pequeña me cuidó, era el que me iba por mí a la escuela, el que me cuidaba cuando estaba enferma, o pues yo solamente viví con mi papá porque mi mamá X o Y, ¿no? O sea, cada quien va a tener una experiencia diferente, por eso me gustaría ver cómo cada una de nosotras explora esta idea del padre, más allá de, les digo, de su propio papá, ¿qué ideas les vienen? Y lo mismo con la idea de matar al padre. Ajá. Y ustedes van a decir, ya se puso violenta, ya se puso intensa. Pero es importante que podamos nosotras explorar estas ideas para que podamos, les digo, dialogar más con el libro al que vamos a enfrentarnos o con el que vamos a estar conversando este mes, más que enfrentarnos, porque no nos vamos a enfrentar a él, va a ser algo agradable, pero conversar con él, para que podamos conversar con él, tenemos que tener ideas que podamos intercambiar, ¿no? Entonces, ¿qué les viene a ustedes cuando piensan en matar al padre? Por favor, no en que maten a su papá, sino en la idea. Ajá. Y luego hay dos complejos que sería importante ir viendo para que también podamos entender las motivaciones de la autora. Ajá. Está el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y el complejo de Edipo es el siguiente. Ya les conté un poquito de la historia de Edipo. Pero el complejo de Edipo es un complejo psicológico que descubrió Freud y que otros psicólogos lo siguen como retomando. Pero ¿por qué es importante? Porque toda la teoría de Freud está basada en teoría literaria. Entonces, en realidad, la teoría de Freud es una teoría literaria. Por eso la podemos seguir utilizando para la literatura. Entonces, el complejo de Edipo se refiere a cuando se dice que el niño varón, el niño masculino, tiene un apego muy fuerte hacia su mamá. Ajá. Que le dicen que tiene mamitis, ¿no? Pero ya saben que la mamitis, digamos, es normal hasta cierta edad, ¿no? Un niño chiquito de 2, 3, 4 años que tiene mamitis, pues es muy normal porque necesita a su mamá para las actividades, para estar vivo, básicamente, ¿no? Entonces, es muy normal que un niño tenga complejo de Edipo, pero resulta que va creciendo el niño, pasa la adolescencia, pasa la edad adulta, se casa con una mujer y sigue teniendo complejo de Edipo, o sea que sigue siendo muy apegado a su mamá, sigue teniendo mamitis. Entonces, ese es un complejo de Edipo, por eso se llama complejo, porque no es algo que a la larga le vaya a ser algo sano, ¿no? Le va a causar ciertas molestias en su vida. Entonces, el complejo de Edipo por un lado, pero las niñas mujeres sexo femenino, se dice que ellas tienen complejo de Electra. ¿Qué es el complejo de Electra? También viene de otra historia literaria, que es de Electra y Orestes, después se las cuento, o la pueden investigar. Pero el complejo de Electra es al revés, que las niñas, sexo femenino, tienen un apego muy especial hacia su papá. Entonces, piensen ustedes en las niñas que sí crecieron con su papá. Primero están como con el complejo de Edipo también, ¿no? Están muy apegadas a su mamá les da todo, pero llega una edad de la niña que va a ser más o menos como de los 4 y a veces se extiende hasta la adolescencia, hasta los 13 o 14 años, a veces un poquito más, y ahí es cuando ya empiezan los detalles, que la niña va a estar muy apegada al papá, va a empezar a generar una idealización de su padre, ¿no? Incluso luego las mamás tienen ese conflicto de que es que mi hija no me hace caso a mí, que soy su mamá, todo es con su papá, ¿no? Me acusa con su papá, su papá la consiente, como que hay una complicidad entre el padre y la hija. La niña tiene muy apegado al padre. Entonces, les digo, cuando se extiende más allá de la adolescencia, esto ya causa problemas en las mujeres, por eso ya es complejo. Pero bueno, ahora, en este desarrollo de las infancias, va a estar la autora ahí navegando también. Ajá.
ella de niña va a desarrollar un fuerte apego hacia la imagen paterna, aunque no la tenga. Y eso es, por eso a veces estos complejos son complejos, porque a pesar de que no haya padre o a pesar de que no haya madre, el niño y la niña desarrollan estos complejos. Y entonces aquí vamos a ver cómo ella lo ve, cómo ella lo vive y cómo lo intenta superar, ¿no? Y también por eso nos habla del rey Lear y ese epígrafe que viene al inicio, que yo les invito a que después lo puedan investigar. Bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, repito, que podamos leer los primeros 8 capítulos esta semana. Déjenme recuerdo los títulos. Sin mapa hasta la intuición del instante. Están muy sencillos de entender, está muy fácil el lenguaje de este libro y espero que ustedes lo puedan avanzar para que vayamos todas más o menos en el mismo camino. Bueno, hasta aquí coméntenme qué comentarios, qué ideas les vienen y ya vamos a ir cerrando. Fabi. Pues suena muy interesante, bastante interesante. Yo tuve una relación muy bonita con mi papá y me encanta saber sobre esto, y pues opiniones diferentes, ¿no? Yo creo que va a haber. Entonces se me hace muy interesante este título y pues a ver qué pasa. Sí, sí, Fabi, y además te digo que está interesante porque tú que viviste una relación cercana con tu papá presente, vas a ver cómo es la vivencia de una mujer que está ausente, el padre, ¿no? Y que ni Sí, siquiera se acuerda de él. sí, exacto, sí, porque sí me ha tocado como a lo mejor escuchar historias o no historias, sino anécdotas de personas que pues tienen una relación a lo mejor muy fracturada con el papá o cero, y pues es triste, pero pues se aprende también, ¿no? De eso. Exacto. Muchas gracias, Fabi. ¿Asenet? Pues sí suena muy interesante y ahorita escuchando un poco lo que decía Fabi, yo les decía que yo leí la sinopsis y la leí junto con mi mamá y ella me dijo, ay, justamente estoy leyendo a Pedro Páramo otra vez. Y la verdad que yo creo que a veces aunque tengas una relación muy cercana con tu papá, yo lo veo con ella justamente, que mi abuelo ya no está, pues siento que también hay otra vez como esa búsqueda, ¿no? O sea, mi papá siempre estuvo conmigo y cómo logro reconectar, ¿no? O a veces porque te mudas, porque tienes que emigrar, etcétera, pues esa relación a lo mejor ya no es tan física o tan cercana. Y creo que también el libro puede un poco como guiarnos por ahí, ¿no? O sea, finalmente, pues también esta parte de matar a tu padre, hasta cierto punto también es eso, ¿no? Bueno, ok, ya vivo bajo mis propias reglas, pero ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo vuelvo a reconectar? ¿No? Entonces, me parece que va a ser una lectura que no sé si es la palabra correcta, pero sí que va a interpelar mucho pues a nuestra propia vivencia, ¿no? Porque finalmente todas de una u otra forma pues sí tenemos una relación con nuestro padre, haya estado presente o no. Eso es todo. Así es, muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces, pues vamos a dejar aquí la sesión. La dinámica va a ser que vamos a seguir conversando sobre el libro ya hasta, perdón, por medio del chat de WhatsApp, o bueno, por correo si me quieren enviar un correo, o por mensaje privado si no lo quieren poner en público, y nos vamos a volver a reunir. Pueden mandar escrito, audio, lo que quieran, un memes, lo que sea, que complementen o que ayuden o que nos inspiren a seguir leyendo en el transcurso del mes. Y nos vamos a volver a reunir, pues, el 29 de agosto, que es jueves, igual a las 8, a menos de que ustedes me digan que la podamos pasar a las 7 o más temprano, ahí ustedes me dirán, porque luego siento que también las 8 es un poco tarde. Y nos vamos poniendo de acuerdo, pero bueno, fíjense, hasta el jueves 29 nos volveríamos a reunir
y ya esperemos tener pues ya el libro terminado o por terminar para poder ver en qué quedamos, ¿no? Si realmente fue una novela o una crónica o qué fue esto y a ver qué concluimos. Bueno, entonces las dejo que descansen y empiecen a disfrutar la lectura. Está muy sencilla, muy fluida y les digo que les va a les va a traer muchas reflexiones en cada capítulo y ojalá nos las podamos ir compartiendo en el chat, ¿va? Ok, sí, muchas gracias. Bonita noche, que esté muy bien. Gracias por su presencia y nos seguimos en contacto y nos vemos muy pronto. Bye. Bye.